Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el laboratorio del día de hoy. El día de hoy vamos a tener la práctica número 5 del laboratorio acerca del momento lineal. Los objetivos de esta práctica de laboratorio es observar cómo se comporta el momento lineal total de un sistema de partículas de igual masa cuando ocurre una colisión elástica e inelástica. Observar cómo se comporta el momento lineal total de un sistema de partículas de distintas masas cuando ocurre una colisión elástica y una inelástica. Observar el comportamiento de la energía del sistema de partículas en diferentes configuraciones de colisiones de masa. Bueno, para comenzar el tema de momento lineal es el capítulo 8 del libro. Y debido a la situación actual, ¿verdad? Creo que no vamos a lograr cubrir este capítulo 8 en el contenido de la tercera unidad, debido a que no los va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, las definiciones que vamos a ocupar para elaborar el informe de laboratorio estarán definidas en esta guía de laboratorio. Entonces, prácticamente aquí vamos a cubrir la teoría del momento lineal. Y bueno, como introducción en la mecánica de Newton, el momento lineal nosotros lo podemos escribir como el producto de la masa por la velocidad de un objeto y se denota por una letra P. Este momento lineal es una cantidad vectorial, por lo tanto posee magnitud y dirección, ¿verdad? Donde tenemos acá, ¿verdad? Que P es un vector y es la multiplicación de un escalar. El escalar es la masa y tenemos una cantidad vectorial, en este caso, que es la velocidad. Entonces, esta es la definición de momento lineal. Ahora vamos a ver que el momento lineal se conserva cuando no hay fuerzas externas que están interactuando con el sistema. Entonces ya veremos que cuando no hay fuerzas externas que están interactuando con un sistema, el momento lineal se va a conservar. Y esto lo vamos a ver con la segunda ley de Newton. Por ejemplo, considerando una partícula de masa constante m, sabemos nosotros que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces podemos escribir la segunda ley de Newton de esta forma, ¿verdad? Como la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora esta masa de acá es una constante, la puedo meter aquí en la derivada, entonces me va a quedar que la sumatoria de fuerzas será igual a la derivada con respecto al tiempo de el producto de la masa por la velocidad. Ahora, a esta masa por la velocidad, entonces es lo que le llamamos cantidad de movimiento o momento lineal de la partícula, ¿verdad? Que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo se va a conservar o de qué va a depender que se conserve ese momento lineal? Entonces, por ejemplo, sabemos que la segunda ley de Newton trabaja con fuerzas externas. Y si la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, y sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la derivada de P con respecto al tiempo, que es lo que tengo acá. Entonces, si la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, entonces la derivada de P con respecto al tiempo es igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que P es una constante, ¿verdad? Entonces, de acá
nosotros podemos decir que P es una constante si la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Entonces, esta es la definición del principio de conservación del momento lineal. Ahora, ahorita pues estamos trabajando únicamente con una partícula, pero este principio se cumple para n partículas, para la cantidad de partículas que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchas partículas interactuando, entonces el momento lineal será el momento lineal de la partícula A más el momento lineal de la partícula B, y esto expresadas en masa y velocidad. Entonces sería la masa de A por la velocidad de B más la masa de B por la velocidad de A, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a tener el momento lineal aquí de cada partícula. Ahora, los momentos lineales de cada partícula pueden cambiar con el tiempo, pero vamos a ver que el momento total P de todo el sistema de partículas que se involucran acá, entonces vamos a ver que ese se va a mantener constante. Entonces, cuando estamos trabajando aquí con la segunda ley de Newton, entonces vamos a ver que aquí el momento total se va a conservar, pero puede ser que el momento de cada partícula cambie. Puede ser que el momento de esta partícula no sea el mismo luego de que haya colisionado con otra partícula, o así sucesivamente, pero el momento lineal P mayúscula de todo el sistema de partículas veremos que se va a conservar, y por lo tanto nosotros podemos decir que el momento inicial va a ser igual a el momento final, ¿verdad? Y esto lo podemos ver de esta ecuación que está acá. Podemos ver que un delta P va a ser igual a cero, o sea, un cambio en el momento lineal va a ser igual a cero. Entonces, este cambio del momento lineal yo lo podría escribir como el momento final menos el momento inicial, y esto es igual a cero. Entonces, por lo tanto, yo puedo escribir que el momento final va a ser igual al momento inicial. Entonces, este sería el principio de la conservación del momento lineal. Vamos a ver que en general el momento lineal se va a conservar. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que la sumatoria de fuerzas externas sea igual a cero para que el momento lineal se conserve. Si la sumatoria de fuerzas externas no es igual a cero, entonces no hay conservación en el momento lineal, ¿verdad? Y este va a ser variable. Ahora vamos a definir lo que son choques inelásticos, choques elásticos y choques completamente inelásticos. Bueno, primero vamos a definir lo que consideramos choque. El término choque va a ser una interacción, cualquier interacción fuerte entre dos cuerpos que dura un tiempo relativamente corto. Y vamos a ver que si las fuerzas entre los cuerpos son mucho mayores que las fuerzas externas que interactúan con los cuerpos, podemos ignorar las fuerzas externas y tratar a los cuerpos como que están aislados, o sea, como que no hay fuerzas externas interactuando con ellos. Ahora vamos a ver que si es así, entonces la cantidad de movimiento lineal se va a conservar. Ahora, un choque totalmente inelástico, que es el que está por aquí, la definición que está aquí. Un choque totalmente inelástico
vamos a ver que es en el que los cuerpos quedan sujetos y se mueven como un solo después del choque, como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, acá yo tengo dos partículas que se están moviendo. Por ejemplo, yo tengo acá un auto, y podemos decir un auto que se está moviendo hacia la derecha, que tiene cierta masa y cierta velocidad. También tenemos otro auto con cierta masa y cierta velocidad también a la derecha. Entonces vamos a ver que este auto va a colisionar con este otro auto, por dar un ejemplo, y luego después del choque las dos partículas van a tener una velocidad común, se le llama, una velocidad final común, o sea que los dos autos después del choque van a quedar pegados. Entonces, después del choque los dos autos se van a mover como que fuera una sola partícula, y así vamos a definir nosotros lo que es un choque totalmente inelástico. Ahora también podemos tener, como por ejemplo acá vemos que las dos partículas o los dos autos, como daba el ejemplo, están yendo hacia la derecha. Entonces, para que estos autos choquen, entonces se debe cumplir, por ejemplo, que la velocidad de A tiene que ser mayor a la velocidad de B, ¿verdad? Para que lo pueda alcanzar y pueda colisionar. Y a este tipo de colisiones le vamos a llamar no frontales. Pero también se puede dar el caso de una colisión frontal. Entonces, por ejemplo, si el auto va hacia la derecha y el auto B va hacia la izquierda, y después estos autos colisionan, o estas partículas colisionan, y luego después se mueven como una sola partícula, entonces también nosotros vamos a tener un choque totalmente inelástico, pero en este caso va a ser un choque frontal, ¿verdad? Porque las dos partículas viajan en dirección opuesta. Ahora, como vemos acá, las dos partículas en este choque quedan como que si fuera una sola partícula. Por lo tanto, la velocidad final de A va a ser igual a la velocidad final de B, y por lo tanto podemos llamarle únicamente velocidad final común o velocidad final del sistema de partículas. Eso es con respecto a los choques totalmente inelásticos. Ahora vamos a definir lo que es un choque elástico. Un choque elástico en un sistema aislado es aquel en el que se conserva la energía cinética. Ahora, ¿cuál es un ejemplo más común de un choque elástico? Pues el ejemplo más común de un choque elástico es, por ejemplo, unas bolas de billar. Si hay dos bolas de billar viajando en dirección opuesta, y por ejemplo con la misma velocidad y con la misma masa, entonces vamos a ver que si una va viajando hacia la derecha, por ejemplo, y otra va viajando hacia la izquierda, estas bolas van a chocar, y luego se va a mover hacia la derecha y esta se va a mover hacia la izquierda. Y se dice que en ese tipo de colisiones no se pierde energía en el choque. Entonces, como no se va a perder energía en el choque, la velocidad inicial de A prácticamente puede ser igual a la velocidad final de A, y así sucesivamente. No se pierde energía cinética en el choque. Y el ejemplo más común, como les decía, son en las bolas de billar, ¿verdad? Que prácticamente son bolas que no se deforman con mucha facilidad, y por ende no se pierde mucha energía en el choque. Por ejemplo, cuando tenemos
em, dos autos. Por ejemplo, si yo dibujo dos autos por aquí, y uno está viajando en la dirección opuesta del otro, digamos que este viaja hacia aquí y este hacia aquí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los autos son fácilmente deformables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando dos autos chocan, la energía que traen los autos se puede convertir en energía térmica, o la energía que traen los autos también se puede transformar en deformar el carro. O sea, toda la energía que traen los carros, lo que puede pasar es que se deforman, y es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando dos carros chocan de frente, entonces normalmente toda la energía que traen los carros, entonces lo que hace es que atachan los carros, ¿verdad? Atachan los carros, y también puede hacer que se calienten por ahí. Entonces, este tipo de choques son inelásticos porque se pierde energía en el choque. Pero si tenemos dos bolas de billar, por ejemplo, las bolas de billar prácticamente no se deforman. Entonces, cuando una viaja en dirección opuesta a la otra, entonces puede ser que luego de la colisión viajen en sentido opuesto, ¿verdad? Y en estas colisiones no se pierde energía. Entonces, esos son los tipos de choques que tenemos. Y bueno, una vez definidos los choques con los cuales vamos a trabajar, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, yo les voy a compartir un link con el cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una simulación, ¿verdad? Una simulación de colisiones elásticas e inelásticas. Entonces, en la simulación, una vez que la abran, van a ver dos carritos o dos objetos. Entonces, acá van a tener en el eje Y van a tener la velocidad, y en el eje X van a tener el tiempo. Entonces, yo acá puedo cambiar la velocidad tanto del objeto 1 y el objeto 2. La masa del objeto 2 por default es 1 kilogramo, y la masa del objeto 1 yo la puedo cambiar. Entonces, acá yo puedo tener colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Ya vamos a ver cómo podemos cambiar eso. Entonces, continuando, primero vamos a trabajar con las colisiones elásticas. Entonces, vamos a ver, para el caso 1, ¿qué vamos a hacer? Masas iguales con velocidades iguales y opuestas. Escoja el valor de m que usted desee de manera que sean iguales, y los valores de la velocidad iguales, solo que de signo contrario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a volver a cargar la simulación. Entonces me dice que coloque la velocidad del objeto 1. Aquí la tengo en 2, la voy a dejar en 2. Y que coloque la velocidad del objeto 2 de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces tenemos acá la misma magnitud en velocidad y sentido contrario. Y también tenemos que la masa de este objeto es de 1 kilogramo, y la masa de este objeto también es de 1 kilogramo. Y bueno, tenemos acá, le podemos dar play y ver qué pasa con la colisión. Aquí tenemos la gráfica para las velocidades, y ahí podemos ver qué pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí viendo las gráficas? Si vieron, vamos a repetirlo. Aquí vienen, van a colisionar, y luego ¿qué pasa? Pues después de la colisión
la velocidad de este auto es la misma, solo que en sentido contrario, y también la de este auto es la misma, solo que en sentido contrario. Entonces podemos ver aquí en esta gráfica que el objeto, aquí en amarillo o color mostaza, podemos ver que la velocidad inicialmente es 2, va hacia la derecha, pero una vez que colisiona con el otro, la velocidad ahora es negativo 2 porque cambia de dirección. Y lo mismo para el objeto azul, ¿verdad? La velocidad primero es menos 2 porque viaja hacia la izquierda y la velocidad luego es 2 porque viaja hacia la derecha. Ahora, en este tipo de colisiones, como es una colisión elástica, no se pierde energía en la colisión. Eso hay que tomarlo muy en cuenta para responder preguntas. Entonces dice, realice un diagrama del sistema antes y después de la colisión, similar a la figura 4, similar a esta figura, ¿verdad? Donde van a colocar la masa del objeto 1, la masa del objeto 2, la velocidad, si va hacia la derecha o hacia la izquierda, y las velocidades después, ¿verdad? Y también las masas que no van a cambiar. Ok, eso es lo primero. Y les pregunta cómo se relacionan las magnitudes de las velocidades iniciales y finales de ambos cuerpos. Entonces ustedes van a ver aquí en la gráfica cómo es en magnitud la velocidad de este antes y la velocidad después. Aquí ustedes pueden ver cómo va a ser en magnitud esa velocidad antes y después. Y les van a preguntar, ¿es el cambio en el momento 1 es igual al negativo del cambio del momento lineal 2? Entonces, por ejemplo, aquí el cambio en el momento lineal 1. ¿Cuál va a ser el cambio en el momento lineal 1? Por ejemplo, va a ser el momento de 1 final menos el momento de 1 inicial igual a menos el momento de 2 final menos el momento de 2 inicial. Ahora vamos a ver si se cumple eso. Por ejemplo, la masa, ¿verdad? No me interesa mucho porque es la misma, no cambia. Pero lo que me interesa es cómo cambian las velocidades. Por ejemplo, la velocidad del auto o del objeto 1 inicialmente era 2, finalmente es menos 2. Entonces, inicialmente es 2. Inicialmente es igual a 2. Y finalmente es igual a negativo 2. Esta es la velocidad, ¿verdad? Y por acá tenemos para el 2, para el objeto 2, que es este que está acá, inicialmente la velocidad es menos 2 y final es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Final es igual a 2 menos la velocidad inicial que dijimos que es igual a menos 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos menos 2. Entonces se cumpliría esto. Tenemos 2 más 2 y acá tendríamos menos 2 menos 2. Entonces menos 4 es igual a menos 4. Entonces sí se cumpliría, ¿verdad? Podemos decir que el cambio del momento de la partícula 1 es igual a menos
el cambio del momento de la partícula 2. Entonces sí podríamos concluir que eso pasa. Ahora, les preguntan también, ¿es la energía del sistema constante? Si es el caso, ¿qué pasa con esta energía cinética? También nosotros conocemos una expresión para la energía cinética, ¿verdad? Nosotros sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la energía cinética de una partícula. Ahora me preguntan, ¿es la energía del sistema constante? Si no es el caso, ¿qué pasa con la energía? Ahora, para responder si es constante o no, lo que yo tengo que calcular es delta K, o sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y si esto es igual a 0, entonces la energía cinética es constante. ¿Por qué? Porque la energía final va a ser igual a la energía cinética. La final va a ser igual a la energía cinética inicial. Entonces, si eso se cumple, entonces quiere decir que la energía cinética se conserva. Entonces van a calcular a ver si se conserva la energía cinética. Aquí, ¿verdad? Van a calcular, van a tener la energía cinética tanto de una partícula como de otra partícula, ¿verdad? Aquí van a colocar 1/2 de la masa 1 por la velocidad 2, le podemos poner para decir que es final. Permítanme. Aquí tenemos la energía cinética final de la partícula 2 más la energía cinética final de la partícula 2 menos la energía cinética inicial, ¿verdad? Sería 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, y por el menos que está acá sería menos 1/2 de la masa 2 velocidad 2 inicial al cuadrado, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos por aquí. Entonces tenemos acá, permítame un momento, aquí sería velocidad 1, velocidad 1 final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Tenemos la energía cinética final de la partícula 1 más la energía cinética final de la partícula 2 menos la energía cinética inicial de la partícula 1 menos la energía cinética inicial de la partícula 2. Entonces, de esta manera yo puedo calcular el delta K. Si esto me da igual a 0, quiere decir que la energía cinética se va a conservar. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Yo sí, Dígame. en la parte donde va la energía cinética final, perdón, va 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 o la velocidad 2. Ahí. Aquí es la ¿Sí? velocidad 1, Ah, porque bueno, es que le había... acá sí es que yo le había colocado 2, pero esa es Ah, la velocidad 1 porque es la partícula 1. Aquí ok. ven la masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2, masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2. Ahora lo que cambia aquí es el subíndice que tiene acá, la F de final, y aquí tiene una I de inicial.
Entonces así pueden calcular el delta acá. Entonces si les da 0, quiere decir que la energía cinética se conserva. Ok, voy a borrar esto. Continuando, entonces tenemos el mismo caso, ahora con masas iguales, pero con la velocidad 1 mayor que la velocidad 2. Entonces vamos a escoger la masa 1 de tal manera que sea igual a la masa 2, pero el valor de la magnitud de B1 tiene que ser mayor que la magnitud B2. Entonces vamos a escoger de tal manera que B1 sea mayor que B2. Entonces aquí a B2 le voy a cambiar a menos 1. En magnitud, ¿verdad? Aquí B1 es 2, B2 es menos 1. Entonces la masa nos va a quedar igual. Entonces vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Quién me puede decir qué pasa en este evento? Si se fijan, la velocidad inicial de este objeto es 2 y la final es 1. Y de este la inicial es menos 1 y la final es 2. Si se fijan, acá prácticamente hay como un intercambio en las velocidades. Si hay dos objetos que tienen la misma masa, pero diferente velocidad, entonces la velocidad que tenga este objeto hacia la derecha va a ser la velocidad que va a tener este objeto también hacia la derecha, y la velocidad que tiene este objeto hacia la izquierda va a ser la velocidad final que tenga este objeto hacia la izquierda, como lo pueden ver aquí en la simulación. Aquí se da el intercambio en la gráfica, ¿verdad? Acá el objeto de tener una velocidad inicial de 2 termina teniendo una velocidad final de menos 1, y el objeto azul inicialmente tenía una velocidad inicial de menos 1 y finalmente tiene una velocidad de 2. Entonces eso es lo que podemos apreciar aquí en la simulación, ¿verdad? Entonces de nuevo ustedes van a realizar un diagrama como este para todos los casos. Van a realizar un diagrama como este, donde van a denotar tanto las direcciones de las velocidades y la masa que tenía cada objeto, ¿verdad? Y en cada caso les van a preguntar lo mismo. Les van a preguntar qué pasa con la magnitud de las velocidades finales de los cuerpos. Explica qué se ve el comportamiento de lo que yo les acabo de decir, de qué pasó con la magnitud de las velocidades finales. Y me van a preguntar de nuevo si se va a conservar la cantidad de movimiento lineal. Entonces, pero esto lo pueden desarrollar también, ¿verdad? Como se los dije en el caso anterior, es exactamente lo mismo que deben de hacer, solo que lo único que va a cambiar aquí es que la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2, ¿verdad? Pero las ecuaciones que van a utilizar son exactamente las mismas ecuaciones, ¿verdad? Para todos los casos. Entonces acá delta P, ¿verdad? Siempre va a ser igual a la masa por el delta V, que va a ser el cambio en la velocidad, o sea, la velocidad final menos la velocidad inicial. Y entonces eso lo podemos ver, ¿verdad? En la gráfica, ¿verdad? Podemos ver nosotros cuáles van a ser las velocidades, cuál va a ser la velocidad inicial de la velocidad final de esta,
la velocidad inicial de esta partícula y la velocidad final de esta partícula. Entonces, viendo la gráfica, nosotros podemos ver cuáles van a ser esas velocidades finales e iniciales de cada partícula, ¿verdad? Entonces también les va a preguntar, ¿la energía del sistema es constante o no es constante? Y como les había dicho, si delta K es igual a 0, quiere decir que la energía cinética es una constante. Si da distinto de 0, no es constante. Listo, entonces iban a calcular también la energía cinética como se los había explicado anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el siguiente caso. Entonces el siguiente caso me dice que coloque la velocidad de 2 como 0 y las masas van a continuar siendo iguales. Entonces tenemos, por ejemplo, ahora voy a colocar la velocidad 2 como 0 y voy a dejar la velocidad 1 igual a 2. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces este objeto está en reposo y este trae cierta velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente lo que pasa es que la energía que trae este objeto le cede toda la energía al otro objeto. ¿Por qué? Porque una vez que este objeto colisiona con el otro, este objeto queda en reposo, pero el otro adquiere la misma velocidad que este objeto tenía, como pueden ver aquí en la gráfica. La velocidad inicial del objeto celeste es 0, la final va a ser 2. La velocidad inicial del objeto amarillo va a ser 2 y la velocidad final va a ser igual a 0. Entonces, eso es otro caso de una colisión elástica. Entonces van a responder prácticamente las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la magnitud de las velocidades finales de los cuerpos? Les van a preguntar si delta P1 es igual a menos delta P2. Les van a preguntar si la energía del sistema es constante o no es constante. Prácticamente aquí deben de hacer lo mismo para todos los casos, ¿verdad? Deben de ver si esto es así y también si delta K es igual a 0, ¿verdad? Entonces van a hacer lo mismo. De igual manera van a contestar lo mismo para el siguiente caso, ¿verdad? Esto es porque para cada caso distinto, ¿verdad? Ustedes deben de saber si se conserva el momento lineal, si se conserva la energía cinética. Ustedes van a ver o van a calcular si es cierto, si esto se cumple y también esto se cumple para cada caso que vamos a ir estudiando. Por ejemplo, acá dice ahora el caso 4, colocar M1 que sea mayor que M2 y las magnitudes de velocidades van a ser iguales. Ahora, M1 va a ser mayor que M2. Entonces tenemos, acá le voy a colocar un 2 y acá le voy a colocar menos 2. Entonces tenemos M1 es 2, M2 es 1 y las velocidades son iguales en magnitud pero distintas en dirección. Entonces acá podemos ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Si se fijan, acá tengo la velocidad inicial, vamos a de nuevo a correrlo. La velocidad inicial de este es menos 2 y de este es igual a 2. Ahora, como tienen diferente masa, ahora el comportamiento va a ser un poco distinto. Ahora, si se fijan, la velocidad final
del auto 2 va a ser igual a 5.6. Aquí en estas barras que están acá, ustedes pueden ver cuál es la velocidad final, si no lo pueden ver directamente de la gráfica. Y acá también pueden ver que la velocidad final de, de este objeto amarillo va a disminuir sustancialmente, ¿verdad? Si se fijan, este objeto amarillo inicialmente se estaba moviendo hacia la derecha, ahora se va a mover hacia la izquierda. Igualmente el objeto azul se estaba moviendo hacia la izquierda y luego se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros podemos notar, ¿verdad? Entonces cuando tenemos diferente masa, entonces el comportamiento de las velocidades iniciales y finales se va a ver un poco cambiado, debido a que depende de la masa, qué tanta energía le va a dar un objeto a otro objeto. Entonces aquí van a calcular también, ¿verdad? Van a calcular también qué pasa con la magnitud de las velocidades finales de los cuerpos y van a ver si el cambio en, en el momento lineal inicial es igual a menos el momento lineal final, ¿verdad? Acá también van a ver si delta K es igual a 0, o sea, si la energía cinética se conserva o no se conserva. Van a responder prácticamente lo mismo en las dos en este caso también. Ahora tenemos otro caso en el cual me dice que coloque que la masa 1 sea mayor que la masa 2 y que la velocidad 2 sea igual a 0. Entonces tengo que la masa 1 sea mayor que la masa 2, así está bien, pero que coloque como que la velocidad 2 es igual a 0, o sea que este objeto esté en reposo. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces si vemos, ¿verdad? Inicialmente este tiene una velocidad 0 acá. Y si vemos, este tiene una velocidad de 2, perdón, una velocidad de 2. Entonces vamos a ver qué pasa cuando colisionan. Entonces, como pueden ver, los dos autos se siguen moviendo hacia la derecha. La velocidad que tiene este auto va a cambiar un poco. Si se fijan, acá hay una disminución de la velocidad. ¿Y esto por qué? Porque le ha cedido energía cinética al auto que está eh, en azul. Entonces, esto es lo que pasa también cuando tenemos un objeto en reposo, pero este colisiona, pero un objeto viene y colisiona con este, entonces este objeto le da cierta energía cinética a este objeto. Entonces, por lo tanto, este objeto va a perder energía cinética. La misma cantidad de energía cinética que pierde este es la cantidad de energía cinética que se le ha dado a este objeto. Entonces, eso lo pueden ver acá también, ¿verdad? Y también les va a preguntar si se conserva el momento lineal, si se conserva la energía cinética y también, ¿verdad? Si les va a decir qué pasa con la magnitud de las velocidades finales de los cuerpos, o sea, para dónde apuntan, ¿verdad? Entonces, para cada caso, ustedes van a hacer un diagrama como este, como les decía, ¿verdad? Donde van a anotar las direcciones de las velocidades antes y después del choque.
Ok, entonces para la actividad 2 tenemos una colisión inelástica. Entonces para la actividad 1 todas las colisiones eran elásticas. Y si recuerdan, yo les decía que para una colisión elástica la energía cinética se conserva. Quiere decir que para todos los casos delta K es igual a cero. Ahora, en cada caso a ustedes les preguntan si delta K es igual a cero. Ahora, se sabe que para una colisión elástica, que eran los casos anteriores, delta K es igual a cero, pero ustedes deben de demostrar que, que delta K es igual a cero, ¿verdad? Dándole valores a la energía cinética final, inicial e inicial de las partículas. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos colisiones inelásticas? El primer caso, masas iguales con velocidades iguales y opuestas. Ahora, en una colisión inelástica, ahora sí se va a perder energía. Ahora, la energía cinética inicial de estas partículas ya no va a ser igual a la energía cinética final de las partículas, porque delta K ahora va a ser distinto de cero. Delta K es distinto de cero para colisiones inelásticas. Es distinto de cero, ¿verdad? Entonces ya no va a ser igual a cero. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, para yo tener una colisión inelástica, le vamos a dar aquí en check. Vamos a colocarle aquí -2 para que tengan la misma magnitud pero en dirección opuesta a la velocidad, y acá le vamos a colocar 1 kilogramo a esta masa. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos una colisión inelástica. Listo. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí, ¿verdad? Lo que tenemos acá, vamos a verlo de nuevo. Lo que tenemos acá en estas barras es la energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a ver, 1/2, por ejemplo, de esta por la masa, que es 1 kilogramo, por la velocidad al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, que esto es 4, ¿verdad? Entonces tendríamos 1/2 multiplicado por 4, que eso es igual a 2. Entonces aquí está la energía cinética. Listo, entonces, como les decía, ahora, ¿qué va a pasar en una colisión inelástica? Ahora, inicialmente los autos tienen una energía cinética que es igual a 2, tienen una velocidad que es igual a 2 y menos 2, pero ¿qué pasa? Cuando colisionan, toda la energía cinética se pierde prácticamente. La energía cinética final es igual a 0 para ambos autos, ¿verdad? Y como lo pueden ver aquí en la gráfica, la velocidad final es 0. Y si la velocidad final es 0, la energía cinética va a ser igual a 0. Entonces, esto es lo que tenemos en este caso, ¿verdad? Entonces, si se fijan, acá ya no se va a cumplir delta K es igual a 0, porque la energía cinética final va a ser distinta a la energía cinética inicial. Entonces ya no se va a cumplir. Para un choque inelástico, delta K ya no es igual a 0. Ok, continuamos entonces y les va a preguntar lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las magnitudes de las velocidades? Se conserva el momento lineal. Delta P1 es igual a menos delta P2, ¿sí o no?
¿Es la energía cinética constante? Ya vimos que no, ¿verdad? No va a ser constante, pero ustedes deben demostrar cuánto va a ser delta K. Y van a ver que delta K ahora va a ser distinto de cero, ¿verdad? Para una colisión inelástica. Entonces vamos a continuar y tenemos el caso 2 con masas iguales, pero con la velocidad 1 mayor que la velocidad 2. Entonces acá le voy a colocar menos 1 y vamos a ver qué pasa. Ok, lo que pasa en esta situación, como lo pueden apreciar ustedes, es que estos objetos colisionan, pero la velocidad final no va a ser cero, sino que, si se fijan, la velocidad final va a ser una velocidad común, ya que los objetos quedan atados, quedan pegados, si se fijan, pero después de que colisionan, estos se siguen moviendo. Como en el caso anterior, no se seguía moviendo. En este caso, como lo pueden apreciar, se siguen moviendo hacia la derecha, o sea, la velocidad de los dos es la misma y va hacia la derecha. Ahora aquí ya no es exactamente igual a cero, sino que es un poquito más que cero la velocidad final de ambos autos. Entonces va a contestar lo mismo, ¿verdad? Que van a utilizar prácticamente las mismas ecuaciones que les dije anteriormente. Vamos a tener ahora el siguiente caso donde le coloco B2 igual a 0. Acá le voy a colocar B2 igual a 0. Y las masas las voy a colocar pues 1 y 1. Entonces vamos a ver qué pasa en este choque. Ok, como pueden ver acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que este auto le va a ceder cierta energía al otro auto, pero los dos autos no tienen exactamente la misma velocidad. Si se fijan acá, están un poco separados, entonces eh, no tienen exactamente la misma velocidad, pero sí podemos ver que este auto que está acá le va a ceder cierta energía a este auto que está acá. Pero también en este choque, ¿verdad? La energía cinética no se va a conservar porque no va a ser igual a la energía cinética inicial, sino que se va a perder cierta energía en el choque. Entonces va a contestar las mismas preguntas. Si se conserva la energía cinética, si delta P1 es igual a menos delta P2. Y tenemos el caso 4 y el caso 5, ¿verdad? Donde tenemos también que le vamos a colocar que la masa 1 es mayor que la masa 2. Por ejemplo, acá le coloco 2 y acá le voy a colocar menos 2 porque dice que las velocidades sean igual en magnitud pero opuestas. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Ok, lo que pasa es que aquí van a tener una velocidad común y los dos autos se van a mover hacia la derecha. Entonces, si se fijan acá, tenemos, por ejemplo, la velocidad inicial de este es menos 2, la velocidad de este es igual a 2, pero al final estos dos autos o estos dos objetos van a tener una velocidad parecida. Acá ustedes pueden ver la energía
cinética final del auto 1 o del objeto 1 y la energía cinética final del auto 2. Ahora aquí, debido a que las masas son distintas, ¿verdad? La energía cinética no va a ser igual para los dos autos. Ok, entonces esto es lo que tenemos para este caso. Para el siguiente caso vamos a tener entonces M1 mayor que M2 y B2 igual a 0. M1 mayor que M2 y B2 igual a 0. Entonces vamos de nuevo a ver qué pasa. Ok, y lo que pasa, ¿verdad? Lo que pasa, igual que este auto le cede cierta energía a este auto, entonces podemos ver que la energía cinética de este auto es de 1.8 y la energía cinética final del auto azul, que inicialmente tenía una energía cinética igual a 0, ¿verdad? Ahora va a ser 0.9. Y acá ustedes pueden ver tanto la energía cinética inicial y la energía cinética final, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver cómo va cambiando constantemente la velocidad con el tiempo, ¿verdad? Ok, listo. Entonces van a contestar lo mismo para este caso. Bueno, esos serían todos los casos que vamos a analizar en el laboratorio, ¿verdad? Si tienen alguna duda con respecto a algo mientras estén realizando el laboratorio, me pueden preguntar, ¿verdad? Si no le entendieron a algo en este momento, cuando estén realizando el laboratorio, me pueden preguntar. Ahora, vamos a terminar haciendo un análisis de la pérdida de energía en colisiones inelásticas. Como les decía, ¿verdad? Cuando tenemos colisiones inelásticas, hay energía cinética que se pierde en el choque. Una manera de encontrar esa energía que se pierde en una colisión inelástica es de la siguiente manera. Ahora, acá lo que tenemos es una colisión totalmente inelástica, ¿verdad? Y cuando tenemos una colisión totalmente inelástica, quiere decir que los dos objetos finalmente van a tener una velocidad común, o sea que van a quedar pegados los dos objetos. Entonces, para calcular esa pérdida de energía cinética, lo vamos a hacer con esta fórmula, con esta ecuación número 6, donde M1 va a ser la masa de la partícula 1, M2 va a ser la masa de la partícula 2, y así sucesivamente, ¿verdad? B1 va a ser la velocidad inicial acá de la partícula 1, por ejemplo, y acá vamos a tener la velocidad final de las dos partículas, ¿verdad? Porque vamos a tener que las dos partículas van a tener pues una velocidad común, ¿verdad? Entonces tenemos esta ecuación número 6 para calcular el porcentaje de la energía cinética que se pierde en una colisión totalmente inelástica. Entonces, acá les dice, ¿verdad? Donde M1 y M2 son las masas de los cuerpos que chocan y B1 y B2 son las velocidades iniciales de cada cuerpo respectivamente, ¿verdad? Entonces, E1 denota el cuerpo 1 y 2 aquí denota
el cuerpo 2. Acá les dice una advertencia: estas velocidades están definidas en dirección hacia la derecha. Si la dirección de alguna de ellas fuese hacia la izquierda, es necesario cambiarle el signo. Entonces, esta ecuación sirve para dos partículas, por ejemplo, que se están moviendo hacia la derecha y luego chocan, y la velocidad, prácticamente la velocidad final será igual a cero, ¿verdad? Porque prácticamente aquí se va a perder toda la energía cinética, ¿verdad? Es como cuando tenemos una colisión de dos autos, por ejemplo, y estos chocan frontalmente. Entonces vamos a ver que en muchas situaciones prácticamente los dos autos van a tener una velocidad final igual a cero. Entonces, con esta expresión para la pérdida de la energía cinética, la expresión número 6, vamos a calcular algunas cosas. A partir de esa expresión nos dicen: si tenemos una colisión totalmente inelástica con masas iguales, el porcentaje de energía de pérdida depende del valor de estas masas. Les pregunta y les dice cuál es la expresión que resulta. Ahora acá nos dice si las masas son iguales. Ahora nos vamos aquí a la expresión que yo tengo acá. Ahora sí, ¿qué pasa si M1 es igual a M2? Ahora lo que me preguntan es si este porcentaje de energía cinética que se pierde va a depender de la masa o no va a depender de la masa. Por ejemplo, acá tendría, únicamente le voy a colocar masa. Aquí tendría m al cuadrado en el numerador. Acá abajo tendría 2m. Arriba tendría b1 menos b2 al cuadrado. Y abajo tendría m más m. Si se fijan, ahí puedo sacar de factor común la m. Y tendría b1 al cuadrado más b2 al cuadrado. Ahora, si se fijan, esta m con m la puedo multiplicar y tendría un m al cuadrado aquí en el denominador y un m al cuadrado en el numerador. Entonces yo puedo cancelar la masa. Entonces al final el porcentaje de pérdida de energía cinética no va a depender de la masa. Si las masas son iguales, ¿verdad? Entonces con eso ustedes pueden contestar la primera pregunta. Y les preguntan pues cuál es la expresión que resulta, y es lo que acabo de hacer. Obtenga el porcentaje de energía cinética de pérdida para el caso 1 de la actividad 2, que ha simulado a partir de la expresión que obtuvo en el primer ítem de este análisis de energía perdida. ¿Qué significado tiene este resultado? Ahora van a calcular el porcentaje de la energía perdida para el caso 1 de la actividad 2. Acá tenemos actividad 2, caso 1. Masas iguales con velocidades iguales y opuestas. Entonces para esta expresión o para este caso van a calcular entonces cuál es el porcentaje de energía cinética que se pierde en la colisión. Igualmente lo van a hacer para otros casos, ¿verdad? Aquí dice: obtenga el porcentaje de energía cinética perdida para el caso 2 de la actividad 2. Entonces para el caso 2 también van a tener una expresión para la energía cinética perdida, ¿verdad? Entonces de ahí van a contestar cuál sería el resultado de este porcentaje si en vez de una colisión frontal tenemos una colisión de las mismas magnitudes de las velocidades utilizadas, pero ambas en dirección hacia la derecha, ¿verdad? Porque en el caso 2 tenemos las dos partículas, pero
tenemos un choque frontal, ¿verdad? Y nos pregunta acá, ¿qué pasaría entonces si en vez de que el choque fuera frontal, que estas partículas chocaran, pero viajando a la misma dirección? La otra pregunta es, de acuerdo a la pregunta anterior, ¿en qué colisión se perderá menos energía cinética? Ahora, ¿en qué situación se va a perder menos energía cinética? Si cuando las partículas colisionan de esta forma, o si las partículas colisionan de esta forma. Entonces me pregunta, ¿en qué situación yo voy a perder más energía cinética? ¿En esta situación o en esta situación? Dice, si tenemos una colisión frontal totalmente inelástica con velocidades de igual magnitud, el porcentaje de energía perdida depende de estas velocidades. Acá me pregunta, me dice, ¿verdad? Si tenemos una colisión frontal totalmente inelástica con velocidades de igual magnitud, el porcentaje de energía cinética depende de la velocidad o no. O sea, lo que me está diciendo prácticamente, si B1 es igual a B2, entonces ¿qué voy a tener? Voy a tener que la cantidad de energía cinética perdida va a ser igual a, o va a depender de la velocidad o no va a depender de la velocidad. Ahora, si se fijan acá me dice abajo que la expresión que tengo arriba para la pérdida de la energía cinética, las velocidades están definidas en dirección hacia la derecha. Si la dirección de alguna de ellas fuese hacia la izquierda, es necesario cambiarle el signo. Entonces acá yo tendría que cambiarle el signo. Por ejemplo, a B2, si yo digo que B2 viaje hacia la izquierda, entonces yo tendría que cambiarle el signo a B2. Entonces, si yo le cambio el signo a B2, tendría B1 más B2 al cuadrado. Y acá abajo no importa si viajen hacia la izquierda o hacia la derecha, ya que la velocidad está al cuadrado, ¿verdad? Entonces, acá ustedes pueden seguir desarrollando esta expresión y ver si B1 es igual a B2. Por ejemplo, si B1 es igual a B2, aquí voy a tener 2B al cuadrado. Y abajo acá, pues podría tener también M1 por B al cuadrado. Puedo sacar B al cuadrado, por ejemplo aquí, de factor común. Y acá tenía M1 más M2. Entonces yo aquí puedo ver que se me va a cancelar esta velocidad. Entonces ustedes pueden concluir ahí. Si la pérdida de energía cinética va a depender entonces de la velocidad o no va a depender de la velocidad. Y bueno, por último tenemos, de acuerdo a lo obtenido en la pregunta anterior, si aumentamos la diferencia entre las masas, ¿qué pasa con el porcentaje de energía perdida? Entonces dice, si aumentamos la diferencia entre las masas, por ejemplo, si M1 menos M2 es mayor que un número, por ejemplo, si M1 yo le coloco 2 kilogramos y a M1 yo le coloco, por ejemplo, 1 kilogramo, entonces esto sería igual a 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces si yo aumento esta diferencia, por ejemplo, si yo a M1 le coloco, pongámosle 2 kilogramos también, y a M2 le coloco 0.5 kilogramos, que esto es igual a 1.5 kilogramos. Entonces si a medida yo aumento
esta diferencia entre las masas. Entonces me pregunta qué va a pasar con el porcentaje de energía cinética perdida. ¿Va a disminuir o va a aumentar? Y esa sería pues la última pregunta, ¿verdad? Y por último pues tenemos las conclusiones, que ustedes van a responder estas preguntas con respecto a lo que ustedes han desarrollado en el laboratorio o dependiendo de las conclusiones que ustedes hayan llegado cuando realicen el informe de laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la cantidad total de momento lineal se conserva y cuando no. Entonces, eh, ya hemos discutido eso, cuándo se conserva y cuándo no. Cuándo la energía total del sistema permanece constante y cuándo no. También lo discutimos y les va a quedar más claro aún cuando se pongan a desarrollar el informe de laboratorio. Y bueno, con eso prácticamente eso sería todo para el laboratorio del día de hoy. La verdad se siente un poquito largo, pero prácticamente tienen que hacer lo mismo en cada caso aquí, ¿verdad? En todos los casos van a utilizar exactamente las mismas ecuaciones, solo que van a tener diferentes variables, ¿verdad? En una van a tener velocidades igual a cero, m1 es mayor que m2 o menor que m2, las velocidades en la misma dirección o opuestas y así sucesivamente, pero las ecuaciones que van a utilizar para desarrollar el laboratorio son prácticamente las mismas y son eh, ecuaciones pues, bien sencillas. Entonces, con esto concluiríamos la práctica virtual del laboratorio. Como les dije, igualmente, ¿verdad? Si no le entienden a algo en este momento y pues les surge alguna duda cuando estén desarrollando el laboratorio, me pueden preguntar, ¿verdad? Por el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, Listo. Ley, todo bien. Bueno, yo sí tengo una duda. Dígame. Bueno, el próximo martes tendríamos el otro laboratorio de la tercera unidad, o no, tendríamos más tiempo para poder entregar este laboratorio. Voy a ver, voy a revisar cómo tenemos el calendario, porque todavía tengo que mover algunas cosas como laboratorios y evaluaciones. Entonces, yo les voy a avisar, pero es probable que aceleremos un poco las cosas, ¿verdad? Debido al tiempo que nos resta del curso. Entonces, normalmente teníamos un laboratorio cada 15 días, ¿verdad? Entonces, puede ser que lo tengamos antes debido al tiempo, pero prácticamente creo que nos restan dos laboratorios. Entonces voy a ver cómo coloco las fechas que nos hacen falta para esos laboratorios.